Este programa es presentado por Itaú, Puerto Caacupemí, Penner Automotores SRL, LIDE. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de MF en Pro. Soy Fabricio Vázquez y en esta oportunidad vamos a estar analizando la marcha campesina desde sus aspectos económicos y reflexionando sobre la problemática y las diferentes economías del mundo rural. Como otro marzo más, en la segunda o tercera semana, la marcha campesina, esta vez en su marcha número 26, se han aproximado a Asunción y han presentado sus reclamos y sus reivindicaciones. Algunos aspectos nuevos comparados con las solicitudes al gobierno y a los demás agentes económicos que en años anteriores, pero de vuelta, el centro de las reivindicaciones campesinas, o al menos de una parte de ellas, atendiendo que esta marcha es organizada principalmente por la Federación Nacional Campesina, que tiene sus focos fuertes en Caaguazú, en San Pedro y obviamente menor incidencia también en los departamentos que podemos llamarlo, que tienen una población campesina mucho más antigua. En este caso, otra vez, la reforma agraria ha sido uno de los elementos que con mayor intensidad viene repitiéndose en las reivindicaciones. Vamos a tratar de entender a qué se refiere esta reforma agraria, vamos a tratar de compararla con lo que hicieron otros países y vamos a tratar de discutir también hasta qué punto el Estado tiene que facilitar tierras ad eternum, es decir, durante todo el tiempo aquellos hijos de productores. Unos elementos que nos hacen llegar a los análisis también de la tierra, pero desde otra perspectiva, es decir, ¿qué hacemos con aquella tierra que no se está produciendo y que está en estado de barbecho ya por muchos años, principalmente en zonas campesinas? Esas potencialidades. Y por último, vamos a cerrar con un análisis sobre las tareas y los desafíos que tiene el sector productivo de la economía campesina o de la agricultura familiar campesina para que estos agentes, estos actores puedan subirse también al dinamismo que muestran otros actores. Acompáñenos. Este año, la 16ª Marcha Campesina de la Federación Nacional Campesina se realiza bajo la consigna Tierra y Producción para el Desarrollo Nacional, construyendo Poder Popular. Y como cada mediado de marzo, en distintos puntos del país, campesinos se aglutinan y movilizan hacia la ciudad de Asunción para convertirla en el epicentro de sus múltiples reivindicaciones. Entre ellas figura la concentración de la tierra en poder de unos pocos, la falta de política para la recuperación del suelo, la utilización de semillas nacionales, la mayor disponibilidad de créditos productivos, asistencia técnica, seguro agrícola, mercado y precio, entre otros puntos. En retrospectiva, desde aquella primera marcha en el año 1994 y durante los siguientes años, el reclamo de los campesinos ha girado en torno a la tenencia de la tierra y la intervención del Estado sin resultados auspiciosos hasta hoy. Comprender la problemática y perspectivas del mundo campesino obliga a realizar una mirada tanto sociodemográfica como económica. Y hoy, en MF, analizamos los aspectos que marcaron y marcan al sector de la agricultura familiar. Iniciamos entonces ya a desarrollar en este programa la marcha campesina, tratando de comprender sus motivaciones, sus principales orientaciones y a observar cuáles eran los reclamos que presentaban los campesinos. A saber que estos reclamos se elaboran antes, se socializan antes, que posteriormente en el discurso que se hace, que este año ha sido realizada por la secretaria general de la Federación Nacional Campesina, una mujer que no deja de ser un elemento también nuevo y acorde a estos tiempos de mayor presencia femenina. Pero vayamos rápidamente a esta primera lámina a observar cuáles han sido los reclamos de los campesinos. En primer
En primer lugar, una mayor atención a las comunidades campesinas, esto obviamente una mayor atención por parte de las políticas públicas y por parte del gobierno. Es interesante que en este reclamo ya no es eminentemente agrícola o agrario productivo, sino que también trasciende ese pedido a cuestiones de acceso a la salud, a la educación y sobre todo a la cuestión de vivienda. El segundo tema, la tan mentada reforma agraria, que es un elemento repetitivo. Es más, una de las consignas era de que no va a haber paz en el campo sin una reforma agraria, aunque también podemos plantearnos si el campo realmente está tan conflictivo como para que la paz solamente sea posible con una reforma agraria. Y sí, el tercer punto ya es la provisión de semillas, que es un aspecto también que habla a las claras de cómo la sociedad campesina se ha acostumbrado a recibir estos obsequios o este regalo, o cómo la presencia del Estado ha sido principalmente a través de estos regalos de semillas. Y otro aspecto también fundamental es que además de semillas, los agricultores solicitan un precio para sus productos, es decir, la intervención del Estado en los precios de los productos, que obviamente habla a las claras de un conocimiento de las reglas del mercado económico actual y también anterior, ya contemporáneo, donde podemos observar que todos los países que han intervenido en sus economías, estableciendo precios, dejando que las fuerzas de la oferta y de la demanda hagan su trabajo, no han tenido éxito. Por lo tanto, vamos a observar también después cómo esta solicitud de los agricultores familiares campesinos de que el Estado garantice el precio de algunos productos, principalmente sésamo, que es el rubro de renta principalmente en varias regiones, tenga un precio asegurado. Y también es una reminiscencia a la década del 80 y del 70 incluso, cuando los campesinos esperaban ya en el mes de finales de diciembre o inicios de enero, antes de la cosecha del algodón, que el Estado establezca juntamente con algunos actores privados cuál iba a ser el precio de venta del algodón. Claro, estamos hablando de otras economías y sobre todo de una intervención muy fuerte del Estado, donde el gobierno no solamente proveía semillas de algodón, los famosos tubos matapicudo, que era la plaga más importante de la década del 90 al menos, o no solamente colaboraba con los técnicos extensionistas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sino que también, sobre todo, el Estado fijaba el precio por fuera de esas competencias de precios y de calidades entre los diferentes países. Pero bueno, estamos en otro mundo mucho más globalizado y lastimosamente el Estado tiene muy poco margen de maniobra para intervenir en los precios. Y por el otro lado, los campesinos deberían también obviamente tener una comprensión más contemporánea de cómo se forman los precios internacionales y cómo el mercado mundial tiene jugadores bastante disímiles. En el caso del algodón, que también fue un tema candente en la prensa en las semanas pasadas, porque una industria muy importante de la ciudad de Pilar va a trabajar una semana menos todos los meses debido a su estructura de costos, y recordando que el algodón producido en Paraguay no logra ni satisfacer la demanda de esta industria. ¿Por qué? Porque aparecieron otros países, aparece Pakistán, por ejemplo, la India en el caso del algodón, y empiezan a ganar estos países y estos productores mayores niveles de productividad y de competitividad, lo cual significa que el algodón producido en Paraguay es un poco más caro. Por lo tanto, incluso algunas industrias paraguayas del sector textil les podría resultar mucho más barato importar algodón para procesar desde estos lugares que han ganado competitividad. Por lo tanto, esto de solicitar el precio, que el Estado garantice un precio mínimo, parece no ser una buena práctica,
porque rompe ese esquema de productividad y esconde sobre todo una de las mayores debilidades de la agricultura familiar campesina hasta este momento, que es básicamente la escasa productividad. Escasa productividad que se explica en gran parte porque no hay variedades mejoradas. Recordemos que el Instituto Agronómico Nacional antiguamente generaba las mejores variedades adaptadas a Paraguay. El IPTA está, si bien hace sus esfuerzos, pero el Estado ya no dispone de esa fuerza para generar las semillas para las variedades que se producen en Paraguay. Recordemos que en el caso del algodón inclusive se importaban semillas desde Formosa para la producción. En el caso del sésamo, sí, la Facultad de Ciencias Agrarias ha trabajado, pero lo hace sin tener todos los elementos necesarios para generar mejores variedades adaptadas a los climas y a los suelos. Y sobre todo, los agricultores familiares no han logrado incorporar las mejores prácticas agrícolas que les permitan un buen manejo de suelo, unas rotaciones de cultivo, la utilización de abonos verdes o la siembra directa, y eso obviamente ha impactado directamente en la productividad de los suelos. Esto se traduce en una menor producción por hectárea. En el caso del sésamo, los primeros años del cultivo, los agricultores lograban cosechar alrededor de 1000 kilos por hectárea. Sin embargo, ya en los últimos años estos promedios han caído de 1000 kilos, hace 8 o 10 años, a veces hasta 400 o 500 kilogramos por hectárea. Es decir, una caída del 50% de la productividad que afecta bastante y conspira con los mejores ingresos de los productores. Por eso, es un simplismo solicitar precios al gobierno, que el gobierno establezca precios seguros para cada producto, porque el problema no está en el precio, el problema está en la escasa capacidad productiva que tienen una gran mayoría de los agricultores. Estamos hablando del caso del sésamo, pero esto también puede ser aplicado a diferentes actores. Sin embargo, un aspecto también interesante que reclaman los campesinos en esta última marcha es la recuperación de tierras mal habidas y la recuperación de la calidad de los suelos. Acá hay una solicitud bastante interesante, que el trabajo solicitan recuperar sus suelos. Sin embargo, el Estado sigue regalando arados, y Itaipú sobre todo sigue generando una oferta tecnológica que no es la mejor, menos aún atendiendo los ritmos de precipitación y las cantidades de precipitaciones que estamos teniendo, que hacen que en cada lluvia los terrenos arados estas lluvias generan unos procesos de erosión, y con eso se pierde la materia, la capa fértil del suelo, que termina disminuyendo también la producción. Con respecto a la recuperación de las tierras mal habidas, a 30 años de la democracia no se han logrado avances significativos. Es más, ya es casi hacerle el seguimiento a cada tierra que en algún momento ha sido mala vida, pero que fue vendida y revendida, parece no ser la solución. Es más, podríamos plantearnos también, y vamos a volver a profundizar en esto cuando hablemos de la reforma agraria, si existe realmente un problema de déficit de tierras para cultivar, o por el contrario estamos ante una problemática paradójica, que es el superávit de tierra para cultivar, es decir, el exceso de tierras para cultivar en manos de campesinos, pero que estos no tienen la fuerza productiva ni las capacidades para producir, y por lo tanto estamos en una zona de barbecho. Y el último punto, que era muy interesante también, era la inclusión de temas no rurales o no agrícolas, hablando propiamente de estos temas productivos, sino también ya los campesinos reivindicando una posición y una postura y una presencia mucho más política. Esto es bastante interesante también, porque como cualquiera de otros grupos de actores puede manifestar una intención política, pero sin embargo pareciese ser
que las fragilidades productivas no estarían asegurando o en todo caso tendrían que ser el foco de las preocupaciones de una sociedad campesina que tiene serios problemas para subsistir y donde se concentra todavía la pobreza rural y sobre todo la pobreza extrema. Vamos a una pausa y seguimos comprendiendo las motivaciones, los efectos, las problemáticas y los falsos dilemas de esta marcha campesina. Retomamos nuestro análisis de la marcha campesina, de la problemática rural, principalmente en lo que hace a la economía de la agricultura familiar campesina. Decíamos en el primer bloque, estábamos analizando el discurso, las perspectivas, las reivindicaciones y el posicionamiento, inclusive hasta político, de los organizadores de esta marcha campesina, que aglutina principalmente a los agricultores asociados a la Federación Nacional Campesina, que es la organización más grande que aglutina a estos actores. Pero antes de seguir analizando, conviene recordar qué ha pasado en las últimas décadas en el mundo rural y cómo han cambiado las condiciones productivas, las condiciones demográficas, las condiciones económicas, las infraestructuras que dispone la zona rural y cómo esto ha impactado en la forma de trabajar, en la forma de ver el mundo, inclusive en la forma de migrar. En esta diapositiva observamos algunos elementos claves para entender en parte las reivindicaciones. Está en primer lugar el debilitamiento del esquema algodonero, como habíamos hablado en la primera parte. El algodón, este esquema del algodón donde el Estado proveía semillas, seguimiento técnico, el Estado aseguraba créditos y sobre todo coordinaba la compra y aseguraba el precio, fue tan intenso y que logró establecer un esquema que asocia a un momento mítico, ideal de la agricultura campesina, cuando había dinero en el momento de la cosecha. Y recordemos que estábamos en un esquema en la década del 70, del 80, hasta el 90, inclusive a inicios de la década del 2000, una sociedad campesina súper aislada, autosuficiente, casi autárquica, no por ganas de independencia, sino por no disponer de las condiciones mínimas para vincularse a los mercados. Estamos hablando que en estas décadas habían caminos en muy mal estado, escasa cantidad de puentes, las ciudades de los distintos departamentos no eran más que pueblos que no generaban una demanda, por lo tanto el único punto para comerciar los alimentos, la producción rural, era la ciudad de Asunción. Ese esquema cambió bastante, pero hoy tenemos otras características mucho más dinámicas, mucho más positivas que vamos a ir analizando, pero con respecto al algodón, este sistema fue tan positivo y logró ciertos momentos de euforia, por llamarle de alguna manera, euforia económica, que los agricultores recuerdan con mucha alegría, y hay una rememoranza positiva, una imagen muy idílica de este momento donde el algodón introducía dinero a las fincas, cuando había buena producción, sobre todo los primeros años, y cuando había también precios altos, precios obviamente que el campesino no podía controlar y que estaban dados por el mercado internacional. Sobre el punto del algodón es muy recordado el incremento brutal de los precios pagados a los algodoneros paraguayos en 1922 debido a una gran sequía que afectó a los algodonales de Estados Unidos. Por lo tanto, el mercado mundial empezó a demandar algodón de cualquier tipo y obviamente, como dice el axioma, lo que menos hay vale más.
entonces el algodón paraguayo y Paraguay se benefició de forma indirecta y sin generar ningún esquema de calidad productiva o de incremento productivo a través de una tecnología particular. Paraguay se benefició de estos esquemas. Pues bien, estas problemáticas climáticas que pueden afectar a otros países no suceden todo el tiempo, y los sistemas productivos más sofisticados, con mayor tecnología, aseguran una producción similar o inclusive mayor de cara a estos problemas climáticos que se pueden dar. En síntesis, en el mundo la cuestión productiva avanzó bastante, la tecnología ayuda a expandir rendimientos, a ganar eficiencia productiva y en los momentos malos a amortiguar estas sequías o por otras pérdidas. Pero insistimos en este efecto psicológico del algodón que todavía pervive en la mentalidad. Hasta hace muy pocos años, hasta hace unos 2 años, la Federación Nacional Campesina todavía solicitaba al Ministerio de Agricultura y Ganadería que empuje un proyecto del algodón, sin conocer la situación del mercado actual mundial ni de los precios, pero refleja esa reminiscencia idílica de un tiempo donde los campesinos eran felices. Se acabó ese mundo, se cae el algodón y surgen muy pocos rubros para combinar o para sustituir. El surgimiento de alternativas como el sésamo ha sido de muchísima relevancia en la década del 2000 principalmente. El sésamo que es introducido por las empresas privadas con sus esquemas de seguimiento técnico y crediticio casi siempre por fuera del Estado, que han servido como un balón de oxígeno muy importante, principalmente en los departamentos de San Pedro y Concepción. Sin embargo, Caguazú, Caazapá, Guairá, los campesinos de estas regiones, de estos departamentos, no han tenido demasiadas opciones, o este rubro, o estos esquemas, estos sistemas de producción o estas cadenas productivas no se han expandido tanto. Por lo tanto, pareciese ser que el esquema algodonero con sus reminiscencias sigue proyectando sus luces, aunque en realidad son sombras sobre una buena parte de los campesinos que no han tenido otra opción productiva. Vayamos a otro elemento clave de estas nuevas ruralidades, es la instalación de infraestructuras viales, una diversidad de rutas en las diferentes regiones. Si en la década del 70, del 80 y del 90, cada vez que Paraguay hacía rutas, el objetivo era vincularnos a las fronteras para asegurar la interconexión con los mercados internacionales, a partir del 2000 Paraguay cambia de lógica y de ruta productiva, de ruta de infraestructura, para intentar vincular regiones internas del país. Y esto le hizo mucho bien a las economías locales, a las economías regionales, para quienes era mucho más fácil llegar a los lugares de venta en los diferentes mercados. Esto abarató el flete, facilitó el flete, redujo el tiempo de estos, hizo más accesible a la información sobre precios. La tecnología productiva también ha fluido por estas nuevas rutas, y esto creemos que ha cambiado también de forma significativa el mundo rural. Vamos a ver ahora otro punto que no es menor, que es muy asociado a estas infraestructuras viales, que ha sido la activación de las economías urbanas en las ciudades intermedias. Con esto estamos hablando de una pérdida de peso de Asunción como mercado único para la producción campesina, sino que actualmente las ciudades intermedias o emergentes, que pueden ser Santa Rosa de la Guaraí, Santaní, Curuguatú, Campo 9, San Juan de Pomuceno, Carapeguá, San Ignacio en Misiones, es decir, una serie de ciudades
de segundo rango administrativo, porque ninguna de estas son capitales departamentales. Sin embargo, estas ciudades muestran un dinamismo, un crecimiento en comercio, en servicios, mayor cantidad de hoteles, mayor cantidad de restaurantes, que se traduce obviamente en una mayor demanda de productos agrícolas. Y esto ha afectado también a las economías rurales de la última década, pues estas, incluso si antes había necesidad de migrar, de salir del mundo rural para dirigirse al mundo urbano, que casi siempre era Asunción o en su defecto Buenos Aires, actualmente estas ciudades intermedias o emergentes pues logran absorber a esa masa de migrantes. Y como vamos a ver también después, la aparición de la motocicleta principalmente hace que la población rural tenga mayor acceso al conocimiento, a los bienes, a los servicios que existen en las zonas rurales. Entonces, estamos frente a un mundo rural que viene cambiando. Otro aspecto que no debemos olvidar es el incremento de la demanda por parte de todo el mercado. Y acá podemos ver cada vez que hay un restaurante nuevo en Asunción o en alguna otra ciudad, cada vez que hay un hotel nuevo, estamos hablando de finalmente una mayor demanda. También hay dos aspectos demográficos aparentemente contradictorios que afectan que pueden afectar al dinamismo rural, pero al mismo tiempo que pueden afectar. El primer elemento es que los paraguayos somos más numerosos. Somos más numerosos y nuestro ritmo, nuestros promedios de ingresos se han incrementado y eso nos da un mayor poder de compra. Por lo tanto, los paraguayos podemos comprar más productos más diversos y eso es una muy buena noticia para el mundo rural que está obligado a producir más para capturar estas oportunidades. Pero justamente de eso vamos a hablar en el bloque siguiente a ver si podemos o no capturar. Y lo otro es, cuando hablamos en términos demográficos, es la salida de los jóvenes del mundo rural, con lo cual la fuerza productiva de la agricultura familiar campesina se debilita bastante porque pierde a sus miembros jóvenes, a los miembros que tienen mayor fuerza de trabajo, y en el mundo rural solamente quedan los padres o algunos pocos hermanos. Como habíamos dicho, atendiendo que la fuerza de trabajo en el sector de la economía de la agricultura familiar campesina es la fuerza humana. Cuanto menos personas quedan en el hogar, menor será la capacidad de trabajar. Es decir, una familia campesina típica o ideal que tendría 10 hectáreas, pero que solamente tiene 3,9 miembros del hogar, según las últimas encuestas permanentes de hogar y los últimos censos, es decir, mamá, papá y 1,9 hijos, obviamente no se disponen de la capacidad, de la fuerza de trabajo interna del hogar para poder aprovechar esas 10 hectáreas. Por lo tanto, habría que ver cuáles serían de cara a este nuevo esquema de ruralidad que tenemos, cuál sería la superficie mínima que requiere cada familia. Recordamos que en Israel o en otros países que tienen muy poco acceso a la tierra, hay granjas que funcionan perfectamente con 3 hectáreas, pero claro, con un uso intensivo de tecnología y sobre todo con una ética del trabajo diferente a la que disponemos los paraguayos y no solamente los agricultores familiares campesinos. Por último, creemos que el último aspecto que observamos también hoy en la agricultura familiar campesina es la muy baja capacidad para aprovechar las oportunidades. Decíamos que la población paraguaya creció, que la demanda por algunos productos como la papa, la cebolla, el tomate, el locote, el ajo, todos productos agrícolas que pueden ser producidos en Paraguay en términos de precipitaciones, temperaturas y calidad del suelo, finalmente lo terminamos importando del exterior. En el caso del ajo, más del 90% del ajo
que consume Paraguay es de importación extranjera, principalmente de China. Y todos conocemos también las noticias en los medios referentes a la importación de papa y de cebolla, principalmente de Argentina. Y ahí nos preguntamos hasta qué punto no somos capaces de instalar sistemas productivos de papa y cebolla que sean más productivos y que sean más baratos que los productos introducidos, a veces de contrabando, incluso desde Argentina. Este es un punto clave y un punto que la agricultura familiar debe resolver con o sin el Estado, porque el Estado todavía y este gobierno no ha dado muestras todavía de romper con el esquema de apoyo a la familia campesina, regalando dinero en forma de cheques o regalando pollitos o instalando invernaderos cuando los agricultores no tienen la capacidad técnica necesaria o requerida para administrar este tipo de tecnologías. Cerramos entonces este bloque, vamos a una pausa y seguimos con más MF en Pro. Seguimos nuestro programa de hoy de MF en Pro, analizando la marcha campesina y a través de la marcha campesina evaluando el desempeño de la agricultura familiar campesina. Le hemos preguntado a nuestros seguidores en las redes cuáles tendrían que ser las opciones de la agricultura familiar campesina para salir de la pobreza y Paloma en este momento nos presenta estos resultados. Vamos contigo, Paloma. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Muchas gracias. Extendemos también el saludo para la teleaudiencia. Es momento de ver lo que pasa en las redes sociales. Vamos a la plataforma Twitter, donde realizábamos la siguiente encuesta. Según vos, ¿cuál de estos puntos les ayudaría a salir de la pobreza? Esto en el marco, de la marcha campesina que se realizó en Asunción el pasado 21 de marzo. Veamos los resultados, veamos lo que dijo la gente. Empezamos por aquella opción que tuvo el menor porcentaje de votos. Con un 6%, la gente opinó que la tierra les ayudaría a salir de la pobreza. Un 26% mencionó la apertura de mercado, un 29% refirió al mayor trabajo y con el mayor porcentaje indicaron que es la tecnología, con un 39%, un factor que podría ayudar a los campesinos a salir de la pobreza. Es lo que dice entonces la gente con relación a la marcha campesina que tuvo lugar el pasado 21 de marzo, organizado como todos los años desde hace 26 años por la Federación Nacional Campesina. En respuesta a esta marcha conversábamos con el ministro del MAC, Denis Lichi. Él mencionaba lo siguiente: esta cartera no tiene los recursos suficientes para dar respuesta a todas las familias campesinas. Son más de 300.000 a nivel país y actualmente solamente están dando asistencia a 60.000 en el Paraguay. Es entonces lo que podemos decir con relación a la marcha campesina, lo que dice la gente en las redes. No se olviden de seguirnos @MF Economía en el Twitter y las redes sociales del canal @CanalProPY en Instagram, Twitter y también en Facebook. Muchas gracias, Paloma, por estos datos y ya veíamos la percepción también de los internautas, los que nos siguen en las redes, identificando a la tecnología y a la mayor capacidad de trabajo como los factores que nos van a sacar o van a sacar a los agricultores familiares campesinos de la pobreza. También esto nos muestra ya algunas ideas de algunas tecnologías ya anacrónicas para estos tiempos y sobre todo para estas necesidades y para estas oportunidades de producción campesina que obviamente no son sencillas. Vamos a observar entonces rápidamente en la próxima diapositiva algunos factores que afectan actualmente a la economía campesina y algunos que son negativos y otros que son positivos. El primer elemento negativo es la pérdida de población, ya decíamos en el bloque anterior. Hay una salida significativa de los miembros más jóvenes, ya que tienen motos, ya que hay ciudades, ya que hay oportunidades
de estudios universitarios en las diferentes ciudades. Cualquier ciudad, además de ofrecer una capacidad de estudiar, ofrece empleos, por lo tanto, hay mayores oportunidades para escapar de este mundo rural, de estas imágenes también vinculadas al escaso desarrollo, donde la ciudad aparece como una opción muy importante. Y el otro aspecto que ya tocamos indirectamente en el bloque anterior era la población avejentada, es decir, cómo los que quedan en el mundo rural son más viejos y por lo tanto disponen de menos capacidad productiva. Otro aspecto relevante, los bajos niveles de producción. En una serie de rubros, la producción paraguaya se encuentra muy por debajo de los estándares regionales y mundiales, resultado de la no implementación de buenas prácticas productivas, resultados de la degradación de los suelos. Y si este tipo de debilidades y de fragilidades han sido observadas y cuyas soluciones han sido generadas a partir de una mayor demanda de capacitación, tendríamos que evaluar también de qué sirvieron sobre todo en estas últimas 3 décadas, la serie de proyectos de organismos internacionales, la cooperación internacional a través de las ONGs, que ha trabajado bastante en producción agroecológica, en recuperación de suelos, en rotación de cultivos, en diversificación de cultivos. Sin embargo, no se han visto los resultados deseados de estas capacitaciones. Podríamos decir que en un buen porcentaje las comunidades campesinas, los productores han tenido acceso a estas informaciones, pero no han logrado capitalizar las mismas, esta formación, estas inversiones, estas series de apoyo a la producción con regalos de pollitos, de gallineros, entre otros. Y pienso en los proyectos desde el Banco Mundial, del PRODER, que todavía vive, los proyectos impulsados por el BID, como PRODESAL allá a finales de la década del 90, los proyectos de la cooperación suiza con el VETAS, entre otras tantas que han trabajado muy de cerca con tecnología apropiada, adaptada, pero nada parece, o parece que muy poco de esto ha sido utilizado e integrado a las prácticas. Pienso también en el proyecto PMRN de recursos naturales, de recuperación de suelos, impulsado por la cooperación alemana, la GTZ o GIZ, que fueron proyectos de largo plazo con los mejores técnicos que han trabajado bastante bien, proyectos de 3 a 5 años. Sin embargo, los productores no han logrado materializar este conjunto de prácticas que les hubiese permitido disponer de mejores condiciones productivas y por lo tanto mayores ingresos. Otro aspecto negativo es que los sistemas productivos son escasamente competitivos, hay muy poca modernización productiva, seguimos trabajando no solamente con los mismos instrumentos, y acá no es una cuestión de tener arado o azada o estirar con bueyes. Estamos hablando, cuando hablamos de tecnologías desfasadas o anacrónicas, estamos hablando de semillas, de variedades que ya no se adaptan, de la calidad genética o de las variedades inclusive. ¿O usted no se sorprende acaso, querido televidente, cuando va al supermercado y encuentra zapallo brasileño y zapallo paraguayo, sandía paraguaya y sandía brasileña, y uno se pregunta dónde está la diferencia? Y bueno, que todavía nadie ha traído aquí esa semilla. ¿Cuál es la oficina pública? ¿Cuál es la oficina pública? La de investigación, la que tiene que generar y la que tiene que traer esas mejores variedades, las más adaptadas, para que en Paraguay tengamos una oferta mucho más diversa. Son respuestas que lastimosamente no las tenemos, y obviamente si no es el Estado, es solamente la empresa privada lo hacen, pero para su uso particular. Otro aspecto negativo que observamos
es la cultura de la subsistencia. Algunos inclusive se animan a decir que el campesino paraguayo produce, pero produce exclusivamente, es productor, pero cuando produce para su subsistencia, que no dispone de la misma capacidad o de la misma intensidad productiva cuando produce para un mercado. Y esto obviamente lo vuelve escasamente, no le genera una sed para producir más y para ganar más. Pareciese que el campesino paraguayo, en promedio, obviamente hay algunas excepciones, felizmente, presentan un escaso interés por salir de estos esquemas de subsistencia. En una forma un poco esquemática y breve y rápida, podemos decir que los campesinos paraguayos responden a una lógica precapitalista, y después era precapitalista casi el modelo rural paraguayo hasta la década del 2000, y digo precapitalista cuando no existía mercado, cuando estas comunidades campesinas estaban tan aisladas que no tenían con quién comercializar, y si comercializaban con Asunción, no era lo suficientemente grande para demandar en cantidad y en diversidad de productos. Por eso quizás hay una mentalidad vinculada al pasado que no quiere correr riesgo, que tiene una aversión al riesgo, que es el principal elemento del sistema capitalista o un sistema productivo mucho más moderno. Entonces, este es otro aspecto, esta vez mental, cultural, antropológico incluso, que podría explicar las limitaciones a que la agricultura familiar campesina paraguaya pueda dar ese salto y se vincule a esquemas productivos y a mercados que pagan mejor. Ya por los últimos puntos negativos que observamos también es ya lo dijimos, la aversión al cambio tecnológico, al riesgo, el escaso conocimiento del mercado y de los precios. Los campesinos paraguayos principalmente se interesan al precio del año pasado, por lo tanto deciden iniciar un cultivo en función a la referencia de los precios pasados, y a veces, como ha sucedido en el caso de la chía, por ejemplo, el cultivo de chía, que tuvo un boom allá a inicios de esta década del 2010, tuvo un boom por unos precios altísimos que se generaron por problemas climáticos en los países tradicionalmente productores y exportadores. Y esto generó un gran interés en este cultivo, que cuando ya se cultivó el año después de que tuvo precio bueno, finalmente tuvo un precio muy malo porque el país productor tradicional se había recuperado y había satisfecho todos sus mercados. Es decir, la agricultura familiar campesina paraguaya todavía no logró construir unos esquemas de comunicación, de información sobre precios y sobre mercados, y en función a eso instalar sus sistemas productivos. Una debilidad más. Y por último, ya este sí es el último punto, la aparición de nuevos bienes que pasan por la necesidad de disponer dinero. Hace 10, hace 30, 20, hasta hace 10 años, las familias campesinas no necesitaban dinero para combustible, para ir al pueblo, porque iban con sus carretas, con sus bueyes, y aquellos que tenían caballos iban a caballo, y el buey y la carreta son casi gratis, es decir, no hay un costo monetario, tienen que comer pastos estos animales, por lo tanto podríamos decir que los pasajes, los movimientos dentro de las zonas rurales hacia la ciudad, hacia los mercados, eran lentos pero baratos, y hoy pasamos a unos esquemas ya con la moto que son mucho más rápidos y son relativamente caros, es decir, no son casi gratis como antes, y le exigen mayores ingresos a la familia campesina. Estos son elementos claves que hacen a este esquema, o estos serían los factores que en cierta forma retrasan, frenan y no permiten que la agricultura paraguaya vaya avanzando mucho más. Entre los aspectos positivos, los principales son obviamente las líneas de crédito disponibles. Hay mucho dinero en los bancos, en las financieras públicas y privadas,
y esto hace que los campesinos puedan producir. Que no todos tengan las condiciones para sacar créditos es otra cosa, y el crédito agrícola de habilitación ha hecho un trabajo muy interesante para esto. El segundo aspecto clave es que hay un mercado interno en crecimiento, con mayor demanda de productos. Como nunca también tenemos acceso a tecnologías productivas de conservación para que los productos tengan un mayor valor. Habíamos hablado de las mejores rutas que tenemos, que abaratan los fletes, que hacen más productiva la producción, y sobre todo lo que decíamos antes, la abundancia todavía de tierras, principalmente en los departamentos cercanos a Asunción. Esta balanza de efectos negativos y efectos positivos nos habla a las claras de las capacidades de tratar de bajar la intensidad de estos aspectos negativos, y obviamente las políticas públicas tendrían que destinarse a favorecer estos aspectos positivos para relanzar la agricultura familiar campesina. Vamos a una pausa y luego realizamos las conclusiones finales del programa. Estamos cerrando esta emisión de MF en Pro, en esta oportunidad analizando la marcha campesina, o usando como ejemplo la marcha campesina para analizar y para estudiar la problemática rural. Hablábamos de los falsos dilemas, de la falta de tierras, que en realidad ahí termina habiendo en algunas zonas un exceso. Pero vamos a ver estas conclusiones, estas reflexiones finales. La tecnología, como habíamos visto en nuestra encuesta, es uno de los aspectos claves de la agricultura familiar campesina en lo que respecta a su capacidad productiva. Parece ser que la cuestión es innovar o desaparecer. Básicamente hay una recuperación del suelo, así como una identificación de aquellos rubros que presentan unas enormes oportunidades de mercado. Repetimos, papa, cebolla, tomates, entre otros, un mayor conocimiento. Los agricultores familiares campesinos necesitan un mayor conocimiento para articularse a los mercados, y sobre todo trascender el concepto de la tierra como objeto del deseo, es decir, el hecho de obtener la tierra con el solo fin de afincarse y de arraigarse, y que esta necesidad humana de tener un hogar sea lo más importante, y que no está mal, pero lo que está mal es que que la tierra sea solamente concebida como un aspecto, como un lugar donde vivir y no un lugar donde producir. Entonces, con estos elementos observamos también que hay una necesidad de incorporar nuevos rubros para que la producción sea más rentable, y con esto que la población rural pueda salir de la pobreza. Básicamente, los desafíos son de transitar desde un esquema de producción destinado a asegurar casi siempre la subsistencia de la familia a otro de mayor producción y mayor productividad, que se vincula a los mercados y que permita mayor cantidad de ingresos, y que esto se traduzca en una mejor calidad de vida de todas las familias. El desafío no es menor, pero Paraguay sigue disponiendo de los elementos naturales, institucionales, los recursos, la tecnología, inclusive para que las comunidades campesinas salgan adelante. Muchas gracias por acompañarnos en este programa, y será hasta el próximo domingo. Este programa fue presentado por Itaú, Puerto Caacupemí, Penner Automotores SRL, LIDE,